John Camposano, gracias por ese comentario también. Todos los comentarios se agradecen. 7:01, está con nosotros en estudios de Radio Panamá la señora ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo. Ministra, buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Bienvenida, ministra. Buenos días a todos, buenos días a tus radioescuchas y gracias como siempre a ustedes por el espacio para sobre todo informar y tener a la gente al corriente de lo que está ocurriendo en el país. Ministra, ¿cuál es la situación actual en Bocas del Toro? Que se pueda dar detalles luego de esta declaración del Ejecutivo del pasado viernes. Mira, Bocas del Toro, y entendiendo qué fue lo que ocurrió inicialmente, nosotros empezamos, había una situación que estaba alargándose con el tema de Citraibana. Llegamos a un momento con los ministros que asistieron, ministra Adel, el ministro de Comercio, que el ministro de Seguridad creo que también estuvo en su momento allá, se llegó a un acuerdo, un periodo de diálogo donde se logra incluso que salga esta ley especial para el régimen bananero. Se va a la asamblea, la ley se sanciona y lo que correspondía pues era la apertura ya de las calles en el momento que estuvieron los manifestantes por el tema puntual de Citraibana. Sale del entorno lo que es el tema de la manifestación, pero se mantienen tratando de desestabilizar la provincia otros grupos que definitivamente los actos que hemos visto son actos criminales contra instituciones públicas, la empresa privada, el cierre, el amedrentar a la población, donde incluso le decían a la gente, que eran mensajes que me mandaban, por favor, vengan porque la gente nos está diciendo, esta gente no es de la provincia, no son gente conocida del distrito de Changuinola, y lo que están diciendo es que salgamos de nuestras casas porque las van a tomar. O sea, lo que vimos fue un acto donde se trató de dar terror a la población buscando otros objetivos y pues el resultado fue lo que estamos viendo. No tocaba otra cosa más que sencillamente salvaguardar la integridad, la vida, los bienes de la población decente de Bocas del Toro que estaba pasando pues por un conflicto que quedó en el medio de unos grupos que quisieron tomarse la provincia aprovechando que habían incursionado inicialmente dentro del tema de la manifestación. Yo sé que usted es la ministra de Gobierno y no la ministra de Seguridad, pero es ministra al fin y al cabo. Si había reportes de gente diciendo que había foráneos amedrentando y demás, ¿dónde estaban los servicios de inteligencia y los reportes de inteligencia que debieron haber picado por delante ante una situación así, ministra? Ok, lo que ocurre, como bien lo has dicho, es un tema de inteligencia. Se sabía que durante estuvieron las manifestaciones, nunca tuviste de repente actos a este nivel que se vieron en los días posteriores a cuando ya se decide que se termina y que incluso el mismo dirigente de Citraibana manda y ordena, abran las puertas porque ya tenemos, abran las calles, perdón, porque ya tenemos, se consiguió la ley del régimen bananero especial. Cuando nosotros vemos que ya termina y la gente se mantiene y dice que eso sigue y empieza a salir, es la única oportunidad donde nosotros realmente se toma la decisión de entrar. ¿Y eso por qué? Porque entendíamos que inicialmente lo que había era el tema de la manifestación. Cuando eso se convierte en otra cosa, es allí donde corresponde que entre entonces y se decrete este estado de urgencia, porque ya todo cambió, la dinámica cambió. Y ya no estamos hablando de protestas, de respetar. Mira, el tema de Bocas del Toro es complejo. Cuando se tienen que tomar estas decisiones, definitivamente nosotros tenemos que ver que veníamos de días donde tenemos una empresa que cerró, deja 7,000 empleos que van a impactar indirectamente a más pobladores que dependían precisamente de ese sector. Y cuando tenemos que tomar una decisión como esta, siempre se estuvo midiendo el riesgo en el que poníamos al resto de la población, porque no es fácil entrar a reabrir con personas que realmente están haciendo actividades delictivas. O sea, son dos escenarios totalmente distintos. Y esas cosas se estaban midiendo. Lo que tuvo el gobierno fue prudencia, paciencia, se trató de agotar, por supuesto, la vía del diálogo, que llegó un momento en que sencillamente no es que se rompe con los grupos que hubo que dialogar y darle su ley, se hizo, se consiguió. Posteriormente entran otros grupos, incluso grupos de pandilleros, que estuvieron insertados dentro de la protesta en su momento, y cuando se dice se abre, pues aquí se acaba los fondos, porque alguien está fondeando ese tipo de situaciones allí, se acaban los fondos y ellos deciden mantenerse y vemos todo lo que está ocurriendo. Ministra, vandalismo y todo lo demás. Me gustaría hacer docencia y explicar en este momento a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora qué significa la decisión tomada por el gobierno el viernes a través de este decreto
y este estado de urgencia que se ha declarado para Bocas del Toro? Mira, el resultado del estado de urgencia es precisamente para esto, dar una orden que el resto de la población se mantenga en su casa como corresponde, y te vas a dar cuenta que se segrega entonces los que se mantienen en calle, vandalizando, cometiendo actos delictivos. Y eso fue lo que se logró. Si tú me preguntas hoy cuál es la situación en Bocas del Toro, la gente en su mayoría se mantuvo en casa, salvo salidas muy puntuales, identificándose con la policía, voy a tal punto, regreso, para poder protegerlos, y se pudo de alguna manera lograr la aprehensión, porque no se han hecho detenciones, que son dos cosas distintas. Aprehensiones de personas que se mantenían vandalizando, hostigando, amenazando en las calles. Eso fue lo que nos permitió a nosotros el estado de urgencia que se decretó. Y hago la salvedad, nosotros durante el estado de urgencia, generalmente lo que tú haces, y si ves los artículos que contemplan que quedan suspendidos, son garantías. Las garantías funcionan precisamente como garantías judiciales, algo que tiene que ver de proceso, de procedimiento dentro de la actividad que se puede hacer. Nosotros, ni la Constitución siquiera lo permite, se están suspendiendo derechos fundamentales nunca están suspendidos, se suspenden garantías sí que impactan ese derecho, que limitan ese derecho, pero que permiten de alguna manera que el Estado pueda intervenir cuando la seguridad de la mayoría está puesta en riesgo. Ministra, pero eso que usted está diciendo no es casi lo mismo, ministra. ¿Cómo así? Garantías que no suspenden derechos, pero que los afectan. No es casi en la práctica, ministra, porque fíjese, hay varios aspectos que llamaron mucho la atención. A partir de la puesta en ejecución, de la suspensión de una serie de garantías constitucionales, ¿no? Uno, por ejemplo, todos los detenidos son pandilleros, preguntaría yo. Uno, dos. Dos, suspender el derecho suspender el habeas corpus, que es tráeme el cuerpo aquí frente a la autoridad jurisdiccional para saber dónde está y cómo está. Eso es un país democrático, es doloroso, ministra. Mire, y le digo más. Y le digo porque eso, yo puedo decirlo aquí, yo lo viví durante el régimen militar. El hostigamiento, e incluso hay testimonios, por ejemplo, voy a mencionar con nombre y apellido, de el ahora magistrado, creo que si aún no lo es, el señor Carlos Cuesta, que fue abogado, que siempre defendió el tema de los derechos, que incluso iban a tocar en la puerta a los jueces del régimen militar a medianoche para presentarle un habeas corpus, y el juez salía y lo aceptaba en su residencia. Pero aquí todo eso se está pasando por encima, ministra. Le digo más. En democracia, ministra, y no lo tome como, como para un nada, ataque, sino al contrario. En democracia se combate la delincuencia respetando a los que no somos delincuentes. Entonces yo tengo el temor de que la policía se acostumbre a actuar de esa forma, y mañana agarran a un hijo mío o a un hijo suyo o un pariente y actúan de la misma manera, de esa manera que raya en la brutalidad policial. Mire, y le voy a aclarar, porque creo que ahí hubo, y ya esto es materia, lamentablemente, o sea, en el tiempo que vamos a tener aquí, hacer docencia en materia de derecho y cómo funciona esto es complejo, porque el derecho es profundo. Cuando tú tienes este tipo de herramientas que te da la Constitución, porque es constitucional, está puesta ahí como un recurso que tú puedes utilizar en un momento precisamente para esto. Usted ha dicho algo bien interesante. Lo que se está haciendo es quitar de la calle a los delincuentes. Eso es lo que estamos haciendo. Y aquellas personas que bien puede ser que no sean pandilleros, pero se prestaron a vandalizar, eso es un delito. Hay personas que robaron con fractura, entraron, gente que robó a Sinaproc uniformes y se iban y se metían en la propiedad privada. O sea, el derecho mío termina donde empieza el suyo. Eso es una realidad. Y cuando es el de la mayoría, nosotros tenemos que intervenir. Ahora bien, en nuestra historia, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros tenemos una Constitución que tiene difuso, inserto todo lo que son los derechos fundamentales. Cuando usted la ve, usted no ve en un artículo como tenemos en otras constituciones, por ejemplo, un tema del debido proceso, sino que se ha interpretado y se ha asimilado a otros artículos.
Cuando nosotros tenemos dentro de la Constitución, el artículo 55 está radicado allí en la medida que fue evolucionando la democracia y se fueron levantando otro tipo de herramientas, otro tipo de convenios de los que Panamá es signataria. Y eso es lo que nosotros llamamos el bloque de constitucionalidad. Al existir el bloque de constitucionalidad, de alguna manera eso da un balance y protege ese artículo 55 precisamente para evitar los excesos que se puedan cometer. En ese sentido, el día de ayer se presentaron habeas corpus. El día de ayer los jueces estuvieron trabajando, se está dando un ejercicio, jamás se ha suspendido el habeas corpus. Que esté inserto en ese artículo 55, en ese numeral, no quiere decir que la actuación a la que nosotros nos debemos va precisamente a ser no prestar la atención a esto. De hecho, el habeas corpus ya no es un tema del Ejecutivo, no es un tema de la policía, es un tema de la Corte. Y la Corte sabe cómo ellos han ido subsanando la situación que se está dando. Ministra, no sé si se maneja el dato y si se maneja, si se puede decir. Porque ya han dicho cuántas unidades de la policía hay, que es 2080, ¿no? Por lo menos hasta el sábado. ¿De cuántos supuestos pandilleros y cómplices se trata? ¿De cuánto es la masa contra la que se enfrenta la policía? Grupos pandilleros tenías allí como 3 ayer. Sí, iniciaron los nombres han cambiado, pero en cantidad de gente. O sea, ¿cuánto es un bando? Ya lo sabemos. ¿De cuánta gente es el otro bando? Cifras exactas no te sabría decir, porque si tú ves en las imágenes, y eso es un tema, tú no encontraste una aglomeración, ponte de una protesta de grupos con 100, 150 personas cerrando calles. Eso no estaba pasando. Tú tenías gente escondida en los montes, tú tenías grupos de 15, 25 personas que estaban en una actividad compleja porque era preparados para atacar. Cuando tú veías los cierres, el cierre no era por gente apostada en la calle, que es lo que generalmente tú ves en una manifestación, era porque derribaban árboles, empezaban a atornillar estructuras en los pisos, a romper calles. O sea, la dinámica fue totalmente distinta. Estamos hablando de que en algún momento se detenían o se aprendían, porque la realidad es una aprehensión, no una detención, se aprendían grupos de 5 o 6 personas que estaban activos en un punto para cerrar. Y esas personas amenazaban al resto que iba subiendo. O sea, estaban estructurados, fue sistemático cómo lo fueron haciendo. De 40 y tantos de puntos, ayer nos faltaban 5 que eran los más complejos, que estaban en Chiriquí Grande y otros puntos en el área de Bocas del Toro. Changuinola, lo que tuvo fue la bajada de estos grupos que se dedicaron a vandalizar. Y ahí se iban a diferentes instituciones que ustedes veían. Incluso nosotros podemos decir con certeza que es así, cuando nosotros vemos que la propia gente de Citra Ivana sale a proteger la propia estructura de la empresa en su momento, porque ellos no estaban, y creo que había hasta un comunicado que dijeron que ellos se mantenían alejados de cualquier situación que se estaba dando precisamente en la provincia de Bocas del Toro. Y ahora, ministra, esta buquelización, porque me recuerda a cómo se maneja en El Salvador, ¿va a ser la norma de adelante? ¿Es una excepción? ¿A quién se le ocurrió la idea de manejarlo así? Mira, eso de buquelización... De poner a la gente sin camisa y en ropa interior y demás. No, yo creo que aquí eso de buquelización por ahí no va. Como bien les dije, o sea, al final las personas que están apostadas en monte, los que han ido retirando, los que se han ido aprendiendo, son personas que tú no las agarraste, por decirte algo, de repente... la condición que la tienes allí es como estaban. Por supuesto, en este momento pero nadie se va a hacer una requisa. requisa, se hace su requisa. Las personas están allí en su momento. Mira, aquí hay de lado y lado. Cuando nosotros hemos visto, yo te voy a decir una cosa, nosotros dentro del Ministerio de Gobierno, que a mí sí me corresponde garantizar las garantías y los derechos en un momento dado, no es la parte de seguridad, la operativa, pero sí me toca garantizar. Si hay una cosa, y que ahí sí te lo digo porque la que está sentada ahí soy yo, el presidente ha mandado a decir por favor, terminemos esto rápido, quiero el menor impacto y no quiero ese tipo de situaciones. Ahora bien, cuando nosotros tenemos personas aprendidas, quizás la buquelización o quizás el mensaje que se quiere mandar en un momento es lo que tú viste, y no necesariamente porque lo haya hecho la policía, que la policía vaya a decir, quítense la camiseta, tómenle la foto. ¿Cómo llegó eso allí? Te aseguro que no es precisamente porque son los policías los que te están tomando a ti ese tipo de video. Esa información viene de otra parte.
para poderlo Pero presentar. el hecho puntual es que estaban sin camisa, descalzos, en calzoncillos, a reempujones. Y incluso ahí dicen que hay algunos los han rapado y todo. Sí, incluso. Mira, en sí. ese tema ya te digo, o sea, cuando se hace una aprehensión de este tipo, cuando estamos en una situación como esa, entender cómo uno tiene que entrar a lo que se enfrenta no es fácil. Quizás impacta mucho y lo puedo entender. Impacta. Quizás lo que se está viendo, pero la realidad ni es. Mira, a mí que me estaba preocupando, ustedes están viendo la aprehensión, esa misma gente que estaba ahí me estaba cerrando a mí el camino hacia mi cárcel, donde yo tengo privados de libertad, tengo custodios, tengo policías que tenían que ser atendidos en ese momento y yo no podía llegar porque yo tengo que atender a esa población. Yo estoy haciendo un trabajo con la población. Si tú me preguntas a mí, preocupación que yo tengo, ¿se me va a impactar? Pues sí, las cárceles en este momento por las aprehensiones que se están dando, porque tenemos que tenerlos en un lugar seguro. Sin embargo, hablar de una buquelización, como se tiene ya lo que hemos logrado de alguna manera ver personalmente y en vivo lo que es el sistema que mantiene Bukele, la diferencia es diametralmente grande entre lo que se está haciendo aquí. Yo le quiero consultar, lo vi en la portada de La Estrella hoy, lo vi en la portada de La Prensa, ayer el presidente lo dijo en un recorrido y se habla de que lo que está ocurriendo en Bocas del Toro tiene mucha influencia política y de políticos. Totalmente. Esa información que maneja el Ejecutivo y la inteligencia de la policía, ¿cómo se puede responder? ¿Qué te puedo decir? O sea, desde el principio, las protestas tienen su forma de hacerse. Y se sabe que tú empiezas con una protesta y ya va a llegar a un momento cumbre donde vas a tener mayor afluencia, pero después eso va disminuyendo, porque la gente poco a poco va logrando volver a su día a día normal. Lo que nosotros vimos aquí no fue algo sostenido en el tiempo, o sea, se le daba incluso el apoyo, ahí corrieron videos donde mataban una vaca para proporcionar carne para que estuvieran cocinando en los puntos donde ellos llevaron gente, para en su momento tener la protesta. Sabemos, por supuesto, porque también circularon carros que se estaban utilizando, que iban con franja amarilla en el momento en que nosotros estábamos trabajando en esa medida que el país pedía, que esté el diálogo, hablando puntualmente de Bocas del Toro. Hubo un diálogo y pasaban los videos, de donde nosotros tenemos la mayor cantidad de reportes y esos indicios iniciales de la propia población. La propia población bocatoreña pedía por favor que se controlara porque estaban financiando a estos grupos que estaban afectando a la población. Inteligencia mantiene toda esa información. En su momento el ministro Ábrego con su equipo pues dará detalles, pero sí, por supuesto, está la política metida. Mira, algo que tú has visto, hay personas que por muchos años han dicho qué cosa, prácticamente yo mando allí en Bocas del Toro. Yo soy el terrateniente de Bocas del Toro y yo lo consigo políticamente todo en Bocas del Toro. Si tú estás viendo una situación como esa, que se está dando en este momento y la violencia que está viviendo la propia población, que en algún momento incluso te dio el voto para que tú llegaras a la posición que tienes y no presentarte en algún momento para proteger a tu población y abrir esas vías de diálogo, discúlpame, o sea, tú te das cuenta de que esto aquí se está manejando por politiquería, por generar una situación, por dañar un trabajo que se ha venido haciendo, porque sí, nosotros hemos entrado a la provincia, se le han destinado fondos para poder sacarla adelante mucho antes de que se diera esta situación. Y justamente, ha estado recirculando, o revivieron unas declaraciones del diputado Benicio Robinson en el periodo de incidencias. Sí, a eso iba. Ah, te leí el pensamiento. El periodo de incidencias obviamente no tiene repercusiones legales para el diputado, lo dice la ley. Pero en esas declaraciones el diputado Robinson decía que ellos sabían cómo se hacían los golpes de Estado, ¿no? Es como si fuera una tradición familiar. ¿Está Benicio Robinson involucrado en esto o hay un señalamiento directo a Benicio Robinson con esto que usted nos menciona? Porque las señales que ha dado la ministra se dirigen hacia un solo camino, a menos que yo haya malinterpretado su... Mire, yo soy responsable, nombre y abogada soy también, como tú lo has dicho. Al final, los hechos son, yo creo que hay silencios que son más que ruidosos y la evidencia que ha circulado al final y lo que ustedes mismos han visto, creo que los lleva
a que todos los caminos llevan a un solo punto. O sea, ese es el silencio público. Y a lo interno, ¿ha habido acercamiento de él hacia ustedes o de ustedes hacia él para esta situación? Con nosotros no. No, En este momento ya te digo, el Ejecutivo es el que ha estado manejando la situación al 100% con los funcionarios, con los estamentos de seguridad. Lo que están viendo ustedes es una activación por parte de lo que nos corresponde a nosotros como órgano ejecutivo. El órgano judicial hará su parte. Nosotros actualmente se han hecho las aprehensiones por parte de la policía, como ustedes lo han visto, y de allí al que le toca entrar es al órgano judicial, Ministerio Público, ya son otras entidades que tomarán pues sus decisiones. Pero sí, si me preguntas a mí si está el componente político metido aquí, te lo digo desde antes. Yo estoy muy metida en el tema en los territorios indígenas. A nosotros nos estaban cerrando escuelas allá arriba. O sea, prácticamente eso fue una lucha de, tú dices que cierren, yo me presento, por favor activen a todos los dirigentes, no permitan que nos cierren las escuelas, porque estuvieron los padres de familia bajo amenaza. Gente que estuvo trabajando de la mano conmigo fue agredida, entraban a golpearla. Hay una denuncia en la personería de Chiriquí por un docente que agredió a uno de los presidentes, él es el presidente regional de la región de Nedrini, si no me equivoco, y fue una de las personas que estuvo trabajando de la mano conmigo para decirle a los docentes, no cierren las escuelas, hay que subir, que es una realidad, por ejemplo, en los territorios indígenas. Yo tengo muchos docentes que son indígenas, no están nombrados porque también hay unos bastiones que son los que deciden, metes a trabajar gente de Veragua, un lugar donde yo fui, Juntamaní, por ejemplo, se le llevó las aulas, los padres de familia pidiendo que regresara a la escuela, sus hijos desde la pandemia están trabajando por módulo, logramos habilitar los espacios para dar clases y el director de la escuela, el director que me tenía una pancarta puesta allí que decía, ministra, cumpla con su deber, hablaron las aulas, en 15 días se les puso y él se fue al paro. Donde yo tenía a los padres de familia, en la otra línea, apoyando a que no le cerraran sus escuelas. O sea, hay que estar allí en el terreno para darse cuenta de lo que se está viviendo allá. Y esa gente, al punto que voy, ¿dónde estaban los que iban para allá? Con la gente de AIMA, creo que es que se llama, que es la otra organización de docentes, AMIA, metidos allá adentro y amenazando y diciéndole a la gente, no vas, porque al final ellos se van, nosotros nos quedamos y como tú no salgas y tú abras la escuela, nosotros te sacamos. Ministra, yo quiero repreguntarle, subiendo a la pregunta del señor José María Todd Legaspi Torrijos, por las señales que usted da o dio. ¿Está el diputado del PRD, Vinicio Robinson, carboneando las protestas en Bocas del Toro? Mire, al final, la información, como ya les dije, tenemos y sabemos que el componente político está adentro. Y llegado el momento, harán, después que se tengan todas las evidencias para mostrar, porque nosotros no podemos tampoco anticiparnos. Yo creo que los hechos hablan por sí solos, sin embargo nosotros con evidencia, para que porque esto merece definitivamente una investigación, el daño que se le ha hecho a la provincia es grande y en el momento que sea necesario y contemos con la evidencia necesaria y los señalamientos dirijan a las personas que han organizado esto, se harán y se darán los nombres de quienes han estado de alguna manera facilitando que el desastre llegue a Bocas del Toro. La prensa hoy señala directamente al alcalde de Changuinola, Fidel Santo Villagra. Los parlamentarios los diputados tienen el foro parlamentario, pero lo que son las autoridades locales sí se rigen con la justicia ordinaria. Ajá. Podríamos ver como parte de esta operación y de este estado de urgencia aprehensiones de autoridades locales. Ya te digo, la parte operativa y la parte de inteligencia como tal la maneja directamente el Ministerio de Seguridad. En el momento que nosotros terminemos con el estado de urgencia, que esperamos que sea pronto, porque eso también quiero ser clara, pudimos haber tenido 10 días, se pudo haber esperado para prorrogar más tiempo a través de la Asamblea, eso no es lo que ha hecho el señor presidente. Él quería sencillamente entrar, poder retener a la gente decente fuera de la situación que se fuera a dar y solamente actuar sobre esa población que estaba de alguna manera desestabilizando la provincia. Una vez que esto termine, lo que corresponde es poner las denuncias pertinentes. La gente que ahorita mismo está en una aprehensión es porque seguramente esa gente ya se cuenta con la evidencia porque saquearon y le encontraron seguramente artículos que es lo que van a permitir judicializar este proceso. Y lo mismo pasará con aquellas personas que, siendo o no
entes políticos en este momento teniendo algún puesto, se les pondrá su denuncia respetando sus derechos, su cargo en el momento que esté, pero las denuncias se tendrán que poner. Porque esto que ha sucedido aquí no puede quedar bajo ninguna circunstancia impune. Estos detenidos que de Bocas del Toro... Aprendidos. Que de Bocas del Toro están llevándose a Chiriquí. Uh-huh. ¿Cuál es la situación judicial de ellos? ¿Ante quién se van a presentar? ¿Y cómo se va a manejar esa situación? No todo se maneja. Entendamos que el sistema penitenciario es un ente. O sea, cuando tú lo ves a nivel nacional, por eso nosotros podemos hacer, por temas de seguridad dentro del sistema, cambios dependiendo de la información que nosotros tenemos. O sea, este es diferente a la competencia y jurisdicción que manejan los jueces. En el momento en que nosotros pues se nos avise que van a hacerse las audiencias de legalización de aprehensión, imputación y medidas cautelares, pues ellos tendrán que comparecer ante el juez de su respectiva jurisdicción. Eso es lo que tenemos. En materia de por qué están allá, pues hay una situación compleja, hay un tema donde nosotros incluso tenemos que salvaguardar la integridad de estas personas en todo momento, que era lo que nos decía Manolo, de que le preocupaba. Sin embargo, les comenté al principio, yo tenía una situación, me tenían trancada la vía hacia el centro penitenciario y tengo una población de 649 privados de libertad en la Débora que estaban en riesgo de que la comida y el agua no les llegara, por ejemplo. Y también de un motín, ¿no? En algún momento se habló que... No, eso nunca fue un motín. Okay. Eso nunca fue un motín. En la situación agarraron y se les ocurrió porque alguien cumplía años, empezaron con un tema porque yo brinqué, hablé con la directora, lo que tenían lo replegaron enseguida. Porque ahí sí les quiero decir, desde que nosotros empezamos con el programa de Plan Libertad, lo que ha existido es que nosotros hemos tenido bastante calma dentro de los centros penitenciarios. Y de alguna manera los muchachos saben que ellos no deben, bajo ninguna circunstancia, permitir que se nos desordene, porque estamos trabajando con ellos. Y ellos aspiran a poder trabajar en los programas que estamos teniendo de intramuros y extramuros. Eso no fue un motín, fue un relajo que formaron, pero no era una situación como esa. Crisis tuve cuando estuvo en riesgo que no se les pudiera llevar sus alimentos, que no se les pudiera, porque incluso no solamente a los privados de libertad, a mi equipo de custodios que quedó prácticamente encerrado dentro de la situación que se estaba dando para ir para allá. Llevar a estas personas aprendidas a ese lugar es ponerlas también en alguna situación de riesgo. Y lo que estamos buscando es mantenerlos en las cárceles, en los centros, donde yo tengo más espacios que de alguna manera puedo separar. Por lo que decía también, yo no necesito que a mí se me desordene mi sistema penitenciario con la situación que se está dando ahorita mismo. Porque hemos hecho un trabajo también a lo interno y yo lo que menos quiero es perder el alcance de lo que hemos tenido hasta este momento. Me preguntan desde Bocas del Toro, estamos al aire a esta hora en Bocas TV, canal 150 y 1150 de Tigo. Pregunta a esta persona qué se está realizando para poder llevar a la provincia alimentos, gasolina, gas, lo antes posible, teniendo en cuenta que la población ya no cuenta con los insumos. De todo. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para que la población podamos tener. Mira, a mí me saquearon, por ejemplo, el almacén de Lima. Ahí había suficiente para abastecer. Hoy no podemos. Ahora tenemos desde el día sábado empezó la incursión para poder llevar apoyos. Hoy tengo, por ejemplo, información de que Pandeportes, que estuvo en su momento afectado, un estadio que se reparó, que se está tratando de sacar adelante para los deportistas, lo violentaron. Lo violentaron. Hoy ellos estaban haciendo creo que en el Roberto Durán, de lo que leí, de la información que tenemos, se está haciendo colecta de víveres, de ropa, de gente que ha perdido de repente algún tema, pues se está haciendo ahorita mismo recolecta y para enviarla de ayuda a Bocas del Toro. Y así están diferentes instituciones. Nosotros desde el sábado estamos buscando las vías, la MP, por ejemplo, ha habilitado, se mantienen abiertos todos los puertos en Bocas del Toro, eso sí limitando el ingreso de personas, porque lo que no queremos tampoco es que se los tomen y no nos dejen ni siquiera vías acuáticas para poder llevar la ayuda. No es fácil, no es sencillo, la gente ve lo que logra ver en un video, pero el contexto no lo tienen, y la verdad es que el trabajo, nosotros lo que queremos es entrar para apoyar. Yo, si me preguntas, pedí que a mí desde el viernes me dejaran ir para Bocas del Toro, me hicieron entender que estar yo allá lo que iba a hacer era un estorbo más que una ayuda, y por eso no estamos los que quisiéramos estar en este momento allá. La caída del internet, se manda a cortar el internet y la telefonía en Bocas del Toro, y a la gente de Starlink le aplicaron el estado de urgencia en todo el país, porque no hay Starlink ni en Bocas del Toro ni en el resto de la República. Bueno, te explico qué pasa con ese decreto que sacamos.
el tema de la tala de los árboles. Por lo menos lo que es Más Móvil y Tigo, ellos tienen su contrato que los obliga de alguna manera a 24/7 prestar el servicio. En el momento que hay una caída de cualquier tipo de servicio, ellos tienen que cumplir y automáticamente, ese tipo de contrato ya está hecho. Y son los únicos dos que dan el servicio, ¿no? Tienen que entrar, como sea, al lugar y reparar. A diferencia de Starlink, y hago la salvedad, yo no soy tecnológica, yo de milagro sé usar el Instagram y el Twitter. Usted es muy tuitera. No pero descansan los dedos. Pero lo que sí le digo es que estas cosas no, y tengo rato que no lo hago. A veces quisiera, pero no lo hago. El Starlink, lo que me explicaron es que la antena sí está literalmente en el espacio exterior. Es como una antena que mantienen allá y cuando tú haces, de repente se pierde la señal de ellos, en algún momento restablecerla toma un poco más de tiempo. En el caso puntual de Tigo y Más Móvil, ¿qué pasa? Ellos sí tienen bases, sus repetidoras están y dependen de la electricidad. Empieza la tumbadera de árboles, le pegan al tendido eléctrico, cuando la gente va y dice, tenemos que entrar, los amenazan y le dicen que no, y está sufriendo la señal. Nosotros lo que se hizo fue de alguna manera salvaguardarlos también a ellos. ¿En qué medida? De que el día de mañana no se diga que no cumplieron con la parte de 24/7 estar o que se obligue también a entrar porque no se les permitía. Hay un problema, no podemos de alguna forma, que era lo que me explicaban, ellos pueden decir, bueno, en Bocas del Toro se hace, pero no me pueden dividir de repente en muchas ocasiones cuando es esto, el Estado sí se mantiene y por el otro lado no se va a mantener la comunicación para las residencias. Entonces, como esa segmentación no es tan fácil hacerla y en un momento como este que va a tomar algo más de tiempo, pues lo que se decidió fue decretar que ellos bajaran el tema de su comunicación, pero se mantuvo sí lo que fue la telefonía residencial, por ejemplo. El internet también se mantuvo y bueno, Starlink, allí sí en el momento que se hace el bajón, porque estaba el decreto, bueno, ahí sufrimos también nosotros, porque incluso lo que está, la vía de comunicación que se iba a dar era precisamente utilizando esta. Y ellos ya pues en su momento empezaron a restablecer la señal para poder tener, porque es la única vía que teníamos para poder comunicarnos con la provincia, no podíamos quedar incomunicados. Ministra, desde Volcán Chiriquí le pregunta a la señora Laura, ¿por qué llevaron a Smith a La Joya acá en la ciudad y por qué lo tenían paseando de un lado a otro? Y eso de quitarle la ropa a la gente, ministra, eso ha impactado negativamente a las personas que han visto los videos de esa forma. Y por eso que el señor José María Chema Legaspito Torrijos lo menciona con tanta... Porque yo me pongo en ese lugar. Mañana me agarran preso y me van a empelotar para exhibirme empelotado. Mire, le voy a decir una cosa. Le pregunto, ministra. Yo no puedo, no es la que me corresponde a mí decir por qué se dio esa situación. En ese momento no tengo el contexto de cómo se dio y sería irresponsable de mi parte decir qué fue lo que vimos allí, cuál era el resultado. Ahora bien, lo que sí les puedo garantizar es que aquí no existe ninguna transformación a ningún sistema de Bukele, porque eso es totalmente la realidad que tiene el presidente Bukele en su país. Es totalmente distinta a la realidad que nosotros tenemos aquí en Panamá. Él tenía un tema con mareros, una cuestión que iba mucho más allá. De hecho, tiene una cárcel que está, que donde todo el mundo sabe que él ha dicho que de ahí nadie sale. Panamá, esa no es la situación. Ellos vienen conmigo, yo estoy trabajando con los privados de libertad y créanme, en el momento que esas personas, una vez que se les legalice la situación, lleguen al sistema penitenciario, ellos van a ser tratados con el respeto a los derechos, sus garantías, como se hace dentro de mi sistema penitenciario mientras yo lo lleve adelante. Como abogada, ¿teme que sus colegas empiecen a presentar recursos ante la Corte o teme que usted como representante legal del Ministerio de Gobierno el día de mañana tenga que verse envuelta en procesos legales? Para nada, al contrario. Estamos para eso. Los abogados, cuando estamos afuera, hay un trabajo que hacer. Están los recursos no están suspendidos, que era una imprecisión que se había dicho que se había suspendido el habeas corpus. Falso de toda falsedad. ¿Imprecisión de parte de quién, ministra? Empezaron a especular. Veía yo en Twitter, como usted dice, abogados que decían, ¿cómo así que? Ya le digo, ayer presentaron un habeas corpus y se están resolviendo. Los recursos están. Al final, todos tenemos derecho a ejercer ese acceso a la justicia en todo momento. Eso no se ha suspendido bajo ninguna circunstancia y los abogados harán su trabajo. Y a nosotros nos corresponderá que si yo tengo algún temor de quedar involucrada el día de mañana, créeme lo que no, porque antes de tomar una decisión y
transmitirla en el gabinete, porque yo sí te tengo que decir, de la aprobación de este estado de urgencia, en su momento, yo levanté mi mano y yo voy a defender mi voto y por qué lo hice. Y yo estoy cuidando que el resultado de eso, en la parte que a mí me corresponde, que es velar por las garantías y los derechos dentro de una situación como esta, se den. Quizás es una cosa muy íntima del gabinete, pero yo me imagino que la votación fue unánime, ¿no? Mira, quiero que sepas que si hubo alguien que estuvo meditando y estuvo siempre tratando de evitar llegar hasta aquí, fue el señor presidente. Fue el señor presidente. Y por eso ves que hacían la pregunta, pasó, porque tratamos por todas las formas de que fuera prudente, él fue muy paciente, busquemos otras alternativas, por eso fueron 5 días, no lo que nos permitía la Constitución, con la aspiración de que esto acabe rápido, porque lo que menos él quería era confrontación. Al final hubo en su momento pues situaciones también dentro del gabinete, porque, por ejemplo, yo proponía, entendiendo la dinámica, que de repente se hiciera en diferentes provincias, y eso no se me permitió, o sea, no se aceptó dentro del gabinete. Yo aspiraba a tener un control del perímetro un poco más, y ahí sí te puedo decir, la prudencia del presidente estuvo allí, sí se votó al final y la decisión fue solamente activarse dentro del tema de Bocas del Toro. ¿Qué pasa, ministra, si el miércoles no se cumplen los objetivos por los cuales se decretó estos 5 días de estado de urgencia en Bocas del Toro? ¿Se prolonga el estado? La Constitución lo permite. Nosotros tenemos una situación también, porque ahorita mismo, la decisión también fue en base a eso. La Asamblea está en receso. Ellos regresan el 1 de julio. Entonces nos correspondería a nosotros, de alguna manera, si se prorroga, poder tener esa capacidad de que pueda estar la Asamblea para que haga esa verificación, que es lo que decía. O sea, al final necesitamos tener todos los componentes activos. Se hizo en este momento, aspiramos a que de aquí a el mañana ya esto haya terminado y se haya podido de alguna manera terminar con el estado de urgencia, nada más que manejarnos con el estado de emergencia. Pero si tocara prorrogar, en este momento ya contaríamos entonces con la Asamblea al 100%, nuevamente retomando sus funciones, y eso a nosotros nos permitiría pues ese control que también se requiere posterior a si se llega a extender. Esperamos que no, y mira, de lo que hemos visto hasta ayer, nos quedaban 4 puntos que era lo que había que abrir, y yo tengo toda la fe, toda la esperanza de que vamos a salir de esta ya, o sea, pronto. Al margen de la situación con las pandillas en Bocas del Toro, sigue estando la situación de las reformas a la seguridad social. ¿Coincide usted con el presidente que las reformas a la seguridad social están escritas en piedra o cree que podrían en algún momento estar escritas en papel bond y modificarse? Mira, lo que pasa es que ya la ley está escrita en piedra del momento que se sancionó y está para toda la población. Esa ley está vigente, la 462 es ley de la República en este momento. O sea, los hechos puntuales son lo que estás viendo ahorita mismo. En este momento, eso está escrito en piedra porque es ley y todos nos debemos allí, tenemos que funcionar como eso. Ahora bien, cuando hablamos de leyes, el Ejecutivo es el que hace y propone una ley orgánica como esta, la propone. El rol de los demás está en el órgano legislativo. Se ha hecho, y aquí también quiero comentarte, nosotros presentamos un proyecto de ley en su momento. El resultado de la ley 462 con 48 votos que se lo dieron a esa ley, quienes hacen leyes y que podían aprobarla, y después de un debate, al final les corresponde a ellos la toma de decisiones en cualquier cosa que ellos quieran hacer con esa ley. Ya no corresponde al Ejecutivo. Eso es una realidad. O sea, cualquier tema que ellos quieran ver en el futuro sobre la ley, ese es un tema directamente de la Asamblea, que tendrán que ver ellos cómo la hacen. Ahora bien, ¿las leyes están escritas en piedra? No, el derecho es dinámico. Al final nosotros aquí estamos de paso, estos puestos no son eternos. Puede ser que cuando venga la próxima administración decida pues que ya va a hacer sus cambios y eso se le permitirá. Nosotros aquí tenemos un tiempo, lo que sí te puedo asegurar es que en este momento tienen un presidente que es el presidente que yo creo que es el que necesitábamos, porque él no tiene expectativas hacia el 2029. Lamentablemente esto es como en medicina, cuando tú tienes que sanar a una persona, hay cosas, los medicamentos que le tienes que dar, tú vas a tener que cortar, vas a tener que sacar la infección, vas a tener que hacer drenaje y duele y molesta al paciente. Si nosotros entendemos que el Estado
en su momento, a través de muchas cosas que han sucedido a lo largo del tiempo, se fue enfermando y lo que tenemos es que sanarlo, que es lo que constantemente está diciendo la gente. Sanar duele. Sanar para los médicos es quizás el momento más violento donde tú agarras ese cuerpo y para poder sacar todo lo que le hace daño, tú tienes que violentar esa estructura en algún momento. Igualito le pasa al Estado. En este momento tenemos un presidente que busca sanar. Sanar, no piensen que va a ser un momento donde todos vamos a hablar bonito, donde a todos les va a gustar lo que está ocurriendo. Pero ha pasado mucho y tenemos un presidente que en este momento quizás es la última oportunidad que nosotros vamos a tener de una persona que no tiene compromisos con ningún partido político. Y eso es una realidad. Y creo que hemos dado muestras de eso. Y tiene un gabinete donde mayoritariamente ninguno tenemos compromisos con el 2029. Estamos trabajando para el hoy. Lo único que necesitamos es que tengan confianza. El trabajo no va a ser fácil. Nadie lo dijo que iba a ser fácil. Sabíamos que hay mucho que arreglar en este país. La gente espera tener cabezas rodando porque viene esa angustia social, no la hemos generado nosotros, no lo ha generado esta administración. Esa situación social que se está dando ha venido escalando desde hace mucho. Y te lo digo por mí, yo he mirado a lo que estaba olvidado. Sistema penitenciario, territorios indígenas, comunidades afectadas porque me toca y estoy trabajando en territorio. Lo único que necesitamos es que nos permitan hacer el trabajo. Ya te digo, no va a ser fácil, pero tenemos un presidente que está listo para hacer no lo que conviene, sino lo que necesita el país. Y es un presidente que va a poner el pecho en todo momento por lo que está ocurriendo y tiene a un gabinete que lo va a acuerpar hasta el final en las decisiones que él tome. Ministra de Gobierno Dinosca Montalvo, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir en contacto con usted para conocer cómo avanza el tema en Bocas del Toro y sobre todo también en todo el resto del país. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Gracias. 7:42 minutos.